Hebreos 6:1. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. El autor de Hebreos está diciendo que no debemos tener esas enseñanzas. No, él está diciendo debemos tener esas enseñanzas, pero dejemos de repasarlas una y otra vez. Por el contrario, ¿qué dice el autor? Sigamos adelante. ¿Cómo lo dice aquí? Vamos adelante a la perfección. En esta versión dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No habla de que lleguemos a ser más duros, que es lo que generalmente sucede con el cristiano, que entre más tiempo se vuelve como más duro, más rígido. Ah, no, yo ya lo sé. Miren, si yo les comentaba y les compartía que si algo, la imagen más, bueno, una de las tantas que quedaron de mi papá, creo que ya se los había dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Acuérdense, después les cuento. No, mentiras, ya unos dicen, ay, eche el chisme. Una de las imágenes que más me quedó de mi papá fue en sus últimos días, que yo entraba al apartamento y lo encontraba él sentado en su silla leyendo la palabra. Un mes antes nos había dicho que él ya sentía que su tiempo estaba terminando. Un mes antes nos había dicho que su tiempo ya se estaba acabando, pero no dejó de aprender. No dejó de aprender. Uno podría decir, pues ya el Señor me va a llamar, pues ya para qué sigo. No, él no dejó de aprender. Y yo siempre he creído que cada día es una oportunidad de seguir creciendo. Depende de mí. Depende de mí. ¿Qué pasa con las atrofias del crecimiento? ¿Qué pasa con estos cuerpos que nacen y en algún momento se detiene el crecimiento? Hay dificultades en muchas áreas, hay dificultades motrices, hay algunas si tiene que ver con el no crecer en cuanto a su capacidad intelectual o en cuanto a su cerebro que no crece, hay incapacidad intelectual, hay incapacidad motora, hay incapacidad de relación. Toda atrofia, la atrofia de crecimiento no permite que el cuerpo se exprese en sus plenas condiciones. En sus plenas condiciones. Y lo mismo es en el Señor. Lo mismo es en el Señor. Dejar expresar la verdadera vida de Cristo en nosotros. Si no crecemos, atrofia el propósito y el desarrollo y el diseño de Dios para nuestra vida, lo atrofia. Hablábamos de Pablo hace 8 días, que cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando escribió esta carta a los filipenses donde declara: una cosa hago, sigo hacia adelante, sigo caminando. Pablo ya llevaba 35 años de haber entregado su vida a Cristo y seguía creciendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí el autor de Hebreos? Y si esto se me volvió en enseñanza, bueno, no es que no tenga la enseñanza preparada, quiero aclarar, pero quiero tomar un tiempito en esto porque siento que vale la pena que lo tomemos. Por el contrario, sigamos adelante. ¿A quién le está hablando el autor? Cuando ustedes lean la palabra, siempre háganle la pregunta: ¿a quién le habla? Ahí, ¿a quién le está hablando el autor? Aló. A nosotros. A nosotros nos está diciendo: sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, y habla de algunos
y ya habla de algunos fundamentos básicos para poder crecer espiritualmente. Cuando nosotros pensamos en la Escuela de la Fe y cuando tomamos el IMES, que es el Instituto de Cali, no estamos pensando en mirar a ver qué requisitos damos para que las personas sirvan. Estamos sencillamente preparándolos para servir. Estamos preparándolos para que ustedes se encuentren cada vez más dispuestos a que la obra del Señor se haga completa en sus vidas. Porque mire lo que declara Hebreos, no es un asunto de nosotros, mire lo que declara Hebreos. Entonces hay importantes cimientos. Estas enseñanzas elementales de Cristo tienen que ver con arrepentimiento de malas acciones o arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué es el arrepentimiento de obras muertas? ¿Arrepentirnos de pecado? No. Allí cuando dice arrepentimiento de obras muertas, habla de todo aquello que hacemos que no nace de Dios, sea bueno también. ¿Y cuántas cosas hacemos nosotros buenas que no nacen en Dios? Son obras muertas. Porque recuerden que Pablo nos dice que Dios ha preparado ¿qué? Unas obras ha preparado de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros caminemos sobre esas obras. Obras muertas es todo aquello, aún que podemos hacer para Dios, pero no nació en Él. No nació en Él. Fe en Dios, tener una fe clara en quién está puesta nuestra fe, no en qué está puesta nuestra fe. Estas doctrinas elementales como la enseñanza de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y mire lo que dice el versículo, se quedaron en el 1. Miren lo que dice el versículo 3. Dice el autor que no estemos nuevamente hablando de esto, sino que por el contrario sigamos adelante, pero miren lo que dice el versículo 3. ¿Y esto qué? Si Dios lo permite. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Saben que Dios da permiso para crecer? Me gusta como lo dice en esta versión. En esta versión dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que Dios da un permiso para crecer? ¿No es que Dios anhele que crezcamos? Dios anhela que crezcamos, pero Dios no nos va a permitir ir más allá de lo que no estemos preparados. O ustedes, padres de familia que tienen hijos ya adolescentes, ¿le soltarían el carro a su hijo si no sabe conducir? El carro está para él. Ahí está la bendición del carro. La puede aprovechar, pero si no está preparado, pues no le van a soltar el carro. Tendrá que hacer un curso, tendrá que prepararse, y si se prepara, yo tomo la decisión de ver, está capacitado para coger el carro. Así es Dios. No pasa con una edificación. Tenemos unos planos antes de construir este lugar. Teníamos primero, para que la curaduría pudiera dar un permiso de construcción o una licencia de construcción, nosotros tuvimos que pasarle ¿qué? Pues unos planos, donde ellos se aseguraran que lo que está en el papel realmente puede darse en lo físico y sostener y soportar lo que se quiere hacer en este lugar. El propósito, lo mismo es en el Señor. El Señor ya diseñó unos planos, pero Él se quiere asegurar que en nuestra vida se den las cosas tal y como Él las diseñó, para que podamos nosotros, para darnos el permiso y seguir creciendo. ¿Cuántas vidas no se sienten estancadas después de tanto tiempo? Preguntémonos si estamos dispuestos a seguir creciendo. Dispongámonos, preguntémonos a eso. Si realmente, si Dios no diera el permiso, nuestras vidas se acabarían. No pasó con USA, no pasó con Coré. Creían que sus vidas estaban preparadas para algo,
pero Dios no se los permitió. Y ellos aún pasaron por encima de eso y aún vino muerte a la vida de ellos. Entonces los animamos, esto es para animarlos sencillamente a que lo que hacemos, lo que tenemos en el corazón es sencillamente fundamentar sus vidas. Y si Dios lo permite, que sigan adelante. Y más en este tiempo que, conforme lo que hemos venido hablando, hemos sentido que tenemos que comprender que nuestra vida tiene que crecer, tiene que fundamentarse, tenemos que llegar a la madurez. No estamos buscando personas maduras para que hagan la obra del Señor, no, estamos buscando, y el Señor busca corazones dispuestos para tomar la obra del Señor. Lo mismo pasó con los discípulos, lo mismo pasó con todos los hombres de la Biblia. Tuvieron un tiempo de formación antes de que Dios les permitiera. Entonces, yo quiero dejarlos con este versículo, medítenlo. Hebreos 6:3. Hebreos 6:3. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y si quieren pueden leer un poquitico más adelante. Miren, más adelante dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Porque si no crecemos, si no nos acercamos, lo más natural es que nos alejemos. Entonces quiero dejarlos allí con esta inquietud en su corazón, con este pensamiento, y animarlos a crecer, animarlos a crecer. En ese crecer es que comenzamos la escuela de la fe, está la formación los miércoles también, está el discipulado que vamos poco a poco concretando al nivel de hogares de fuego. Bueno, vamos a retomar el tema. Hoy vamos a cerrar este ciclo de prosigo a la meta, y vamos a echar rápidamente, vamos a recordar lo que hablamos. Primero el pasaje, Filipenses 3, no lo vamos a poner todavía allí, bueno, pongámoslo. ¿Qué dice Filipenses 3 del 12 al 14? Recordemos, no importa que no lo busquen, recordemos qué habla el pasaje. ¿Cuál es la invitación de Pablo? Olvidar lo que está atrás, seguir a lo que está adelante. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, Pablo tenía muy claro que todo lo que era, hacia donde caminaba, era por la gracia del Señor, y nunca él pretendió haberlo alcanzado. Pero una cosa hacía Pablo, una sola cosa. Ahora sí, veamos el pasaje. Veamos un momentico el pasaje allí. Por favor, no distraigamos a los de la cabina de sonido, gracias. Pero una cosa hago. No, la presentación, por favor. Filipenses 3, 12 al 14, ¿dónde están? Sigamos adelante. Ahí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo a los 63 años declarando esto, después de toda la revelación que el Señor le dio, después de todo lo que él conocía, no solo antes de Cristo, que apoyó toda su enseñanza también en Cristo, de la gracia del Señor, de la fidelidad del Señor, de la misericordia del Señor. Pero miren que Pablo, quien era uno, si nosotros leemos, se puede hacer toda una carrera teológica sobre las cartas paulinas. Y Pablo, que escribió todo esto, dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello o tomar aquello para lo cual yo fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Dónde estaba él cuando escribió esto? En la cárcel.
Él ya estaba entrando a su último tiempo. Pablo estaba entrando a sus últimos días. Desde Roma escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos. Y Pablo allí declara: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pero una cosa hago. Si algo queremos dejar en el corazón, si algo estamos trabajando en este año, es una cosa. Y que quede en el corazón de ustedes que una cosa debemos hacer, que una cosa nos debe mover, que una cosa es a la que nos lleva a crecer. Una cosa, ¿cuál? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. Yo no sé si ustedes creen que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Ustedes tienen una razón de ser que solo cada uno de ustedes puede cumplir en este tiempo. El llamado y el destino que Dios me dio a mí solo puede ser cumplido por Henry Castellanos, por nadie más. Que Dios se va a perjudicar si yo no cumplo. No, Él va a seguir trabajando, pero Él puso un sello particular, un destino especial, un propósito individual en la vida de cada uno de nosotros, que solo tú, por la gracia del Señor y extendiéndote a lo que Él te ha mostrado, vas a poder cumplir ese propósito. Solo tú. ¿Por qué Pablo habla? Perdón, Pablo no es Pedro. Dice que el enemigo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Y qué vino a robar? ¿Qué vino a matar y qué vino a destruir? El propósito. Creemos que vino a robar nuestra vida, nuestra economía, a que no tengamos trabajo, a robar nuestra familia. Obvio, cuando se pierde el propósito, cuando el enemigo roba el propósito, pues va a robar el propósito de todo lo que está a mi alrededor. Se pierde entonces el propósito de por qué tengo la familia que tengo, por qué el Señor me dio los hijos que tengo, por qué el trabajo que tengo, por qué el lugar donde vivo. Todo a razón de un propósito y un destino. Y fue lo que el enemigo le robó a Adán. Le robó a Adán. Lo más triste fue que es que Adán se lo entregó. Pero cuando el enemigo llega y le dice a Adán, con que no puede ser como, bueno, y toda esta historia, acordémonos que el Señor le dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, sojuzgar la tierra, señoread sobre ella, traigan autoridad y el dominio que les he puesto a ustedes, que toda la tierra se les sujete. ¿Y es lo que hemos visto del hombre? No, se perdió el destino, porque el enemigo lo robó, el enemigo lo busca destruir. Cada cosa que pasa por a nuestra vida, tenemos que estar con los ojos. Por eso es que declara la palabra que estemos velando, porque el enemigo va a buscar cualquier oportunidad para robarte el propósito, para robar el destino de tu vida. El destino tuyo no es este. Deberíamos acabar ya la reunión y váyanse, porque esta no es la razón. ¿Cómo así? No. Yo quiero decirles, en el amor del Señor, eso sonó muy pastor, ¿no? En el amor del Señor, quiero decirles que el propósito de Dios no es que ustedes estén sentados en una banca. El propósito del Señor no es que ustedes vengan cada 8 días a una reunión. El propósito del Señor con sus vidas es que Él pueda manifestarse plenamente a través de ustedes para nuevamente tener la tierra sujeta a su destino y que toda la dimensión del reino de los cielos sea vista en medio de nosotros a través de tu vida. A través de tu vida. Pero ¿cómo nos lo roba el enemigo? Religión, prácticas religiosas, tradición. No. Tu razón de ser, aquí a qué venimos. Aquí venimos es
a nuevamente llenarnos, a nuevamente conectarnos si es necesario, a entender lo que dice su palabra, a alimentarnos, a disponernos a crecer, para que cuando salgamos de este lugar seamos vidas rendidas delante del Señor. Vidas rendidas delante de Él. Y a través de una vida rendida, como le sucedió a Pablo, por eso entendía, esta mañana me levanté pensando en esto. Pablo es el que dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Él que era repecador, y mire cómo la gracia del Señor sobreabundó sobre él. Y él no desconoce la gracia. Cada palabra que habla es la gracia del Señor. Cada palabra que él expresa es su gracia en mí. No fue por lo que yo haya hecho, no fue por lo que yo haya logrado, es su gracia. Esta es una de las características que más adelante hablaré, no el día de hoy, pero una de las características que tiene una vida rendida al Señor es que reconoce que es lo que es, que yo soy lo que soy por su gracia. No me lo merezco, no me lo merezco. Entonces Pablo en ese momento, terminando sus días, todavía tiene claro que hay que seguir hacia adelante. Pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo ¿a qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Pablo, por lo que tenía muy claro el llamado, ser como Jesús, tomar a aquel, querer ganarse a Cristo como Cristo se lo ganó a él, porque mire que esa fue la realidad de Pablo. La realidad de Pablo fue esa, que él entendió que Cristo fue el que lo atrapó. Y cuando Cristo nos atrapa, ¿por qué queremos soltarnos de eso? Cristo nos atrapa en algún momento y en el transcurrir y en el caminar, como que nos volvemos más jabonosos para el Señor. Como que nos volvemos es más difícil cogernos de Él, dejarnos agarrar de Él. Pero Pablo hizo lo contrario. El Señor lo agarró, el Señor lo ganó, y Pablo dijo: yo quiero agarrar o ganar o tomar y llegar a aquel que me ganó a mí primero. Es como si, venga Alejo. Alejo es Cristo. ¿Por qué se ponen nerviosos cuando yo los llamo? Alejo es Cristo. Y yo estaba en mi vida, como lo declara Efesios, detrás de mis pasiones, detrás de mis razonamientos, en mi vida. Si hubiera sido por mí, nunca me hubiera acercado al Señor. Si hubiera sido por mí, nunca conocería a Cristo. Porque estaba en mis delitos, en mis pasiones, estaba perdido allí. Léanse Efesios 2, los primeros versículos, donde estábamos nosotros consumidos, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de muerte. Y en ese caminar, Cristo es el que me alcanza. Cristo es el que yo seguía. Por eso Cristo es el que me ama primero, y Cristo me agarra, me gana para Él, me atrae hacia Él, Pero ¿qué es lo que sucede? Pues Cristo sigue trabajando y nosotros, ay Señor, gracias, ay, cómo cambiaste mi vida, y como que nos embelezamos en algún momento. ¿Y dónde está Jesús? Y Cristo siguió trabajando. ¿Qué se dio cuenta Pablo? Aquel que me ganó, ahora yo quiero cogerlo. Cristo trabajando, y ahora yo quiero cogerlo. Y ahora yo quiero ganarlo. Ahora yo quiero ir a Él. Lo único que tenía Pablo entre ceja y ceja era a Jesús. No quería nada más, solo quería a Jesús. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros muchas veces no queremos a Jesús. Queremos los bolsillos de Jesús. ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tienes para mí? Esto es profético.
Claro. Y esperamos que el bolsillo de Jesús salga plata y nosotros, Jesús sigue caminando y nosotros nos quedamos con el dinero. Y cuando cogemos el dinero, Jesús se nos alejó. Jesús tiene propósito y cuando nos da el propósito, nos agachamos y buscamos y cogemos el propósito. Nos quedamos solo con el llamado, ministerio, servicio. Wow, voy a hacer, tal. Y Jesús siguió caminando y cuando me di cuenta, Jesús se me alejó. ¿Saben? Jesús es mi llamado. Jesús es mi sustento. Jesús es todo. Y Él lo tiene todo. Por eso Pablo lo que quería era Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios si hay algo que se repite muchas veces en la vida de Pablo, en las cartas de Pablo es, yo soy en Cristo Jesús, yo soy esto. En Jesús soy aquello. En Jesús hago esto. En Jesús puedo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es en? Sumergido, inmerso en Él. Nada podemos hacer sin Cristo, nada podemos lograr sin Cristo. Siempre que quieras lograr algo en tu vida sin Cristo, así seas cristiano, vas a sentir vacío. Así seas cristiano de 30 años, 40 años, 20 años, lo que busques que no está en Jesús, vas a sentir vacío. Porque Cristo es el que lo llena todo en todo. Por Él subsisten todas las cosas. Le escribió Pablo a los Gálatas. Mire cómo puede uno entender las palabras de Pablo por un sencillo encuentro con el Señor. Y vamos adelante, vamos a ir más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Aquí hablamos del encuentro que él tuvo en Hechos 9, más adelante. Y hablamos de la conversación que hubo allí y qué decía esta conversación, qué era lo que el Señor realmente le decía a Pablo. Y no quiero quedarme, si quieren tener toda esta conversación nuevamente, está en el audio de la reunión pasada. Y Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro que primero cambió su percepción de Cristo. Él tenía una imagen de Jesús. De pronto nuestra imagen de Cristo, lo hemos dicho, que nuestros hijos en algún momento tienen que vivir su propio Dios, no el Dios de sus padres, porque ellos tienen una imagen de Dios. Ellos tienen una imagen de Cristo, pero Cristo se quiere encontrar cara a cara con mis hijos, que tengan su propia realidad. Bueno, Pablo tenía una imagen errada de lo que le habían enseñado los fariseos, aún de la ley judía. Aún de la ley judía no pudo ver a Jesús en la ley y empezó a tener una visión errada de Jesús. Esto lo podemos ver por lo que él hizo. Pero allí, en este encuentro, Pablo cambia su percepción de Jesús. Primero, él, como lo dijo allí en Filipenses, él dijo: yo fui formado en la élite religiosa del momento, que era ¿cómo podemos decirlo? Los fariseos, era ayúdenme, bueno, los fariseos. Entendido, comprendido de la ley judía. No solo sabía la ley judía, sino la hablaba en la lengua en que fue escrita la ley judía. Pero aún así, cuando cambia su percepción de Jesús, Pablo lo reconoce como maestro. Ya no eran los fariseos, no era la escuela de la fe, no era el IMES, no era todos los estudios, no era todo lo que podemos leernos de la historia del cristianismo. No, miren, todo eso se vuelve basura cuando puedo coger la enseñanza de Cristo Jesús, su vida y sus palabras para mi corazón. ¿Que todo eso se pierde? No, pero reconocemos realmente quién es el verdadero maestro. Soy el más ignorante de los ignorantes, llegó y dijo Pablo. Definitivamente
solo sé que nada sé. Y en ese cambio de percepción de Jesús, Pablo no se dejó ufanar o no se dejó llenar de sus propios pensamientos, sino lo reconoce como maestro, y por cuanto lo reconoce como su maestro, lo lleva a obedecer su palabra. Esa es la realidad de una vida rendida. ¿Quién es Jesús para mí? Un encuentro con Cristo me tiene que cambiar la percepción de quién es Jesús, de quién es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él entregó, que yo estando inundado de muerte, de maldad, de malicia, de todo lo que soy, todo lo que he hecho, Jesús con su amor y su misericordia gana mi vida, me ama a mí primero, y allí este encuentro tiene que cambiar mi imagen de Cristo Jesús. Segundo, este encuentro cambió su relación con Jesús. Miren lo que dice Lucas 5. Miren lo que pasa en Lucas 5 del 7 al 9. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Señor, hazte socio de mi empresa, le dijo Pedro. Pedro, Señor, te necesito para que en todo yo sea prosperado, para que todo lo que toque sea oro. No. Miren lo que pasó con Pedro. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas. ¿Cayó qué? ¿Y qué significa caer de rodillas? Rendido. Hoy vamos a terminar de una manera peculiar esta reunión. Y vamos a terminar de rodillas. Lo que más nos cuesta. De rodillas. ¿Qué dice él? Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Un encuentro con Jesús cambia nuestra relación con Él. Cambia nuestra relación con Él. Porque primero lo reconocemos como Señor. Él es el Señor. Él es mi Señor. Y cuando lo veo como Señor y veo su gracia y veo la bondad de su amor y veo que se hizo pecado sin ser pecado, se hizo muerte cuando Él era la luz, Él se hizo maldad cuando no había nada de malo en su corazón, allí puedo ver que yo soy pecador y reconozco mi pecado. Reconozco mi pecado, reconozco quién fui. Reconozco que de mí, como lo declara Pablo más adelante, lo que no quiero hacer, esto hago. Y esa lucha interna que me lleva sencillamente a reconocer que Él es Jesús. Y un encuentro que cambiaría su destino al lado de Jesús. Porque saben, encontrarnos con Cristo nos cambia el camino. Encontrarnos con Cristo nos cambia la misión de nuestra vida. O debería cambiarnos la misión de nuestra vida. Encontrarnos con Jesús. Encontrarnos con Jesús aviva el sentido de destino en nosotros. Encontrarnos con Jesús aviva la razón de ser de nuestro existir. Lo que está buscando el mundo, pero fuera de Jesús. Si hay algo que las personas se preguntan, es bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy? Por algo, ¿no? ¿Será que? Pero mire que la búsqueda de la respuesta está apartada de Cristo. En Cristo encontramos esto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús cuando terminó la conversación de este momento en el que Saulo se encontró cara a cara con él? ¿Qué fue lo último que le dijo Jesús a Saulo? Devolvámonos un momentico en
en la presentación, por favor. Devolvámonos una. Bueno, aquí, no, adelante, aquí. Lo primero que Saulo le dice al Señor es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben qué significa eso? Ese ¿qué hago? Eso significa sumisión. ¿Sí escucharon bien? Sumisión. ¿Escucharon? Sumisión. ¿Sí me escucharon? Sumisión. Ay, no me diga que no lo entendieron. No. Escuchen, sumisión. 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 Cuando Él es Señor, yo solo puedo hacer lo que Él me llama a hacer. Sumisión. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? Bueno, yo te pregunto, ¿en Cristo Jesús han cambiado? ¿Los que tenías antes, ahora los que tienes ahora, han cambiado esos planes? ¿Han cambiado esos propósitos? Porque ya no es lo que yo quiero hacer. Jesús, cuando Pedro y los discípulos se perdieron que Jesús había muerto y entraron en una angustia, entraron de pronto en frustración porque no sabían ahora qué hacer. Y cuando el Señor les dijo que no iban a ser más pescadores, sino que el Señor los iba a convertir en ¿qué? Pescadores de hombres. Mire que les dio un nuevo propósito, aún sin todavía ellos conocerle plenamente a Él. El primer momento en que se encuentra y llama a sus discípulos, les marca el camino. Ustedes ahora serán pescadores de hombres. Pero ¿qué sucede cuando viene la frustración? La frustración nos hace volver atrás. No, pues Jesús murió. ¿Y ahora qué hacemos? Y ellos lo único que hicieron fue volver a sus barcas, a lo que Jesús les dijo que no volverían a hacer. Volvieron a sus barcas y volvieron a pescar. ¿Y cómo es el amor tan lindo de Jesús? Allí en Juan, creo que es 21, ¿cómo es el amor tan lindo de Jesús que nuevamente les muestra quién es Él con el primer milagro que Él hizo cuando se encontró con ellos? Porque cuando llamó a Pedro, lo primero que Él hizo fue llenarle la barca de peces. Y Pedro reconoció que era pecador. Y Jesús resucita, les está haciendo un desayuno allí en la playa, ¿sí? Y ellos no le habían reconocido, pero cuando Él dice, lancen nuevamente sus redes, y se empiezan a llenar las redes de peces, allí se les abrió nuevamente sus ojos. Y allí hay una declaración de Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Claro, Señor. Pero no era una vida rendida. La vida que le dijo al Señor la primera vez, ¿me amas?, no era una vida rendida. Va la segunda, Pedro, ¿me amas? Claro, Señor. A la tercera, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas?, Pedro se entristeció, porque entendió que no le amaba. Y hay algo que le dice Jesús a Pedro, Pedro, antes ibas por donde tú querías, antes hacías lo que querías, ahora otro te ceñirá. Su misión. Un encuentro cambia el destino al lado de Jesús, que llevó a Saulo a tener propósito. Y saben,
tener propósito fue la fuerza que movió a Saulo. ¿Y por qué sigo hablando de Saulo? Porque el que se encontró ahí con Jesús fue Saulo. Pero después de ese encuentro ya no se llamaba Saulo, sino fue una persona completamente diferente. Hasta su nombre cambió. Pero cuando él se encontró con Jesús y vio el propósito y vio su misión, esto fue lo que lo llenó de fuerza para dejar todo por seguirlo a él. Una vida sin propósito no va a dejar nada por el Señor. Una vida sin propósito no entiende lo que es pagar un precio. Una vida sin propósito no entiende el sacrificio. Pero cuando yo me encuentro con la razón de mi existir en Dios, estoy dispuesto a dejarlo todo. Y se los digo por conocimiento de causa. Teníamos nuestros planes, mejores planes. Bueno, tenía yo mejores planes. Pero cuando el Señor nos mostró el propósito, solo pude decirle al Señor que lo que tú quieras de mí, eso haz. Que tú hagas lo que quieres hacer conmigo. Mis planes se quedaron. ¿Ha sido fácil? No. Pero con Él todo es posible. Me siento más lleno, me siento más pleno de hacer su propósito. De hacer su propósito. Y aquí recuerdo una frase que muchas veces hemos estudiado, que decía el pastor Edgardo Peña: sin identidad no hay sentido de propósito. ¿Qué quiere decir? Si yo no sé quién soy, no sé para qué estoy. Sin identidad no hay sentido de propósito. Y sin sentido de propósito no hay profundidad de compromiso. Chipchombianamente, si yo no sé quién soy, que soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, que soy nueva criatura, que todo lo viejo pasó, he aquí Él todo lo ha hecho nuevo en mí. Si yo no sé esto, si yo no sé que Él antes de ser cristiano me hizo hijo, y que tengo un Padre en el cielo, si esto no lo sé, si no tengo claro quién soy yo, ahí sí nosotros deberíamos decirle a las circunstancias, ahí sí deberíamos decirle al enemigo cuando viene: ¿es que acaso usted no sabe quién soy yo? Hijo de Dios. Si yo no sé esto, si yo no tengo clara mi identidad en Cristo, no sé para qué estoy. No sé para qué estoy. Y si no sé cuál es el propósito de mi vida, pues la pregunta o la siguiente frase es: ¿con qué me comprometo? ¿Con qué me comprometo? ¿Con qué me voy a comprometer si no sé para qué existo? Por eso es que muchas veces nos inundamos de tantos planes, nos inundamos de tantas proyecciones. Por eso es que tenemos que ponerle un sueño a nuestra vida, así no sea el sueño perfecto del cielo. Tenemos que ponerle un sueño, porque sabemos en el fondo, cuando ponemos planes, cuando nos proyectamos sin Cristo, esa es la realidad, de que en el fondo sabemos que hemos sido creados para algo. Esa es la realidad. Y cuando yo me puedo conectar con mi identidad, saber quién soy yo, y puedo entender para qué Cristo me ganó mi vida, ganó mi corazón, para qué el Señor me creó, pues como Pablo, con eso me comprometo y estoy dispuesto a dejarlo todo. Ahora entiendo que cuando no somos capaces de dejar algo por el Señor,
cuando no somos capaces de desprendernos de algo por el Señor, cuando no somos capaces de soltar algo por el Señor, es porque no entendemos para qué estamos en esta vida. Pero para que venga todo eso, tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Entonces yo los invito a que esta mañana terminemos. Es una postura, pero que podamos en nuestro corazón definir, determinar que realmente mi vida vale, mi vida tiene el verdadero valor rendida a Él. ¿Quién fue el que se rindió? El pecador. ¿Quién fue el que se rindió? El más vil. No se rindió el más perfecto, porque el que se cree perfecto no se rinde. El que se cree perfecto nunca va a rendirse delante del Señor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, todos. Vas a hacer esto estos minutos, no vas a abrir tus ojos. Y yo te hago la invitación a que nos arrodillemos delante de Él. Con los ojos cerrados. Y allí de rodillas, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Él. Allí de rodillas entreguemos nuestro corazón completamente. Entreguémosle nuestros temores. Entreguémosle el miedo que tenemos de dejarnos llevar por Él. Comprendiendo que solo una vida rendida delante del Señor es completa. Padre, hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado, Señor, como si fuéramos los señores de nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos movido independientes de ti. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces ha prevalecido nuestros pensamientos a tu palabra. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nos motiva el día a día nuestros sueños y nuestros planes y no tu propósito y tu misión. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces dedicamos todo nuestro esfuerzo para lograr lo que quiere nuestro corazón y pocas veces para lo que tú anhelas. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces te hemos apartado de nuestras decisiones. Hoy reconocemos que muchas veces nos hemos envanecido en nuestros propios razonamientos. Hoy queremos reconocer que muchas veces te hemos quitado el primer lugar de nuestro corazón. Pero al estar hoy de rodillas delante de ti, Señor, hoy reconocemos que tú eres el Señor. Que tú nos amaste primero, que no hicimos nada para acercarnos a ti, sino que tú te acercaste a nosotros. Hoy reconocemos que ha sido tu misericordia la que ha guardado nuestra vida y que ha sido tu gracia la que le ha dado a nuestra vida aún lo que no merecemos. Hoy reconocemos que tú eres la luz y la verdad. Y hoy reconocemos, Señor, que solo rindiéndonos completamente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo
a ti, podremos vivir en la plenitud que tú siempre has anhelado que vivamos. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Queremos vivir por ti. Anhelamos vivir por ti y para ti. Y como lo declaraba Pablo, Señor, en ti todo lo podemos hacer. Solo en ti, Señor. Ayúdanos. Jesús, tú que viviste como hombre en esta tierra, ayúdanos, danos tu fuerza. Que te demos el permiso. Que permitamos siempre que tú seas expresándote a través de nosotros. Que cada vez que sintamos movernos en nuestro propio orgullo y en nuestra propia individualidad, ahí decidamos, Señor, comprender y entender que tú eres el Señor y tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, llévanos a toda la verdad en Cristo Jesús. Y con los ojos cerrados vamos a levantarnos, con los ojos cerrados. No tenemos que ver quién lo hizo o quién no lo hizo. Y dale gracias al Señor un minuto allí. Dale gracias. Dale gracias. Porque su amor te alcanzó. Dale gracias porque su amor te ganó. Dale gracias a Él. Gracias, Padre. Gracias. Porque tú no enviaste a tu Hijo para condenarlo, sino enviaste a tu Hijo para que fuésemos todos salvos por Él. Te bendecimos. Te bendecimos, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Él?